Aprendiendo de la palabra en Zoe Vida Radio. ¿Por qué Dios creó al hombre sabiendo que iba a pecar? Esta es una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de la historia. ¿Cómo es posible que un Dios bueno, sabio y todopoderoso haya creado a un ser que le desobedecería y se apartaría de él? ¿No pudo haber evitado el mal y el sufrimiento que esto causó? ¿Qué sentido tiene la existencia humana si estamos destinados a fallar? La Biblia nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, con la capacidad de pensar, sentir, comunicarse y relacionarse con Él y con los demás. Génesis 1:27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto significa que el hombre no fue un producto del azar, sino una obra maestra de Dios, diseñada con un valor y una dignidad únicos. Pero además de crear al hombre, Dios le dio un regalo muy especial: el libre albedrío. Esto quiere decir que el hombre podía elegir entre obedecer o desobedecer a Dios, entre amarlo o rechazarlo, entre seguir su plan o hacer su propia voluntad. Génesis 2:16-17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos que Dios le dio al hombre una sola prohibición, que era no comer del fruto de ese árbol, porque eso implicaba desconfiar de Dios y querer ser como Él, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Dios quería que el hombre lo amara por voluntad propia, no por obligación o por programación. El amor verdadero solo puede existir cuando hay libertad de elegir. Dios no quería seres que lo obedecieran automáticamente, sino hijos que lo amaran libremente. 1 Juan 4:8 dice: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es la fuente y el modelo del amor, y creó al hombre para que fuera su objeto y su reflejo de amor. Pero el hombre, al usar mal su libertad, decidió desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, siguiendo la tentación del diablo, que es el enemigo de Dios y de los hombres. Génesis 3:6 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este fue el primer pecado de la humanidad, que trajo como consecuencia la ruptura de la relación con Dios, la pérdida de la inocencia, la entrada del mal y del sufrimiento en el mundo, y la muerte física y espiritual. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿Dios se equivocó al crear al hombre? ¿Se arrepintió de haberlo hecho? ¿Lo abandonó a su suerte? La respuesta es no. Dios sabía que el hombre pecaría, pero también sabía que lo amaría y que lo redimiría. Dios no se sorprendió ni se frustró por el pecado del hombre, sino que tenía un plan para restaurar la relación que se había perdido. Génesis 3:15 dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa de salvación que Dios hizo, anunciando que vendría un descendiente de la mujer que vencería al diablo y al pecado, y que restauraría la vida y la comunión con Dios. Ese descendiente es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que vino al mundo para morir en la cruz y resucitar al tercer día, pagando el precio de nuestros pecados y abriendo el camino para que podamos volver a Dios. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no creó al hombre para condenarlo, sino para salvarlo. Dios no se alegró del mal que el hombre hizo, sino que sufrió por él y lo perdonó. Dios no se olvidó del hombre, sino que lo buscó y lo llamó. Dios no se cansó del hombre, sino que lo amó hasta el extremo. Entonces,
¿cuál es el sentido de la existencia humana? El sentido es amar a Dios y ser amados por Él, vivir en su presencia y cumplir su propósito, que es glorificarlo y disfrutarlo para siempre. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios nos creó para que fuéramos felices con Él, y solo en Él podemos encontrar la verdadera felicidad. Salmo 16:11 dice: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que ya sabes, si Dios sabía que el hombre pecaría, lo creó de todas formas porque lo amaba y tenía un plan para salvarlo. Y ese plan se cumplió en Jesucristo, que es el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Si quieres conocer más a este Dios que te ama y que te creó, te invitamos a que leas la Biblia, que ores y que busques una iglesia cristiana donde puedas aprender y crecer en tu fe. Y si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, puedes hacer esta sencilla oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he ofendido con mis pensamientos, palabras y obras. Te pido perdón por todos mis pecados y te agradezco por morir en la cruz por mí. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Llena mi vida de tu amor, de tu paz y de tu gozo. Ayúdame a seguirte y a obedecerte todos los días de mi vida. Amén. Por otra parte, te invito a explorar algunos posibles escenarios que Dios pudo haber creado y veremos por qué ninguno de ellos es mejor que el que Él escogió. Veremos que la opción de Dios fue la más sabia, la más justa y la más amorosa. Empecemos por el primer escenario, la opción de no crear nada. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera decidido no crear el universo, ni la tierra, ni los animales, ni el hombre? ¿No hubiera sido mejor para Él y para nosotros? La respuesta es no. Dios no creó el mundo por necesidad, sino por voluntad. Dios no depende de nada ni de nadie para existir, sino que Él es el ser necesario, eterno e inmutable. Dios es perfecto en sí mismo y no necesita de su creación para ser feliz. Pero Dios quiso compartir su felicidad con otras criaturas y por eso las creó. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó el mundo por un acto de amor y no por un capricho o un error. Y si Dios no hubiera creado nada, nosotros no existiríamos. No tendríamos la oportunidad de conocerlo, de amarlo, de alabarlo, de servirlo, de disfrutarlo. No tendríamos la oportunidad de experimentar la vida, el amor, la belleza, la bondad, la verdad. No tendríamos la oportunidad de ser salvos por Jesucristo y de vivir eternamente con Él. Sería como si nunca hubiéramos nacido, como si nunca hubiéramos sido. ¿No es eso una gran pérdida? ¿No es eso una gran tristeza? Esto fue Aprendiendo de la Palabra, un espacio para crecer en fe. Que Dios te bendiga y su palabra ilumine tu camino. Sigue conectado a Zoe Vida Radio, donde siempre hay una palabra para tu vida.